De acuerdo al escritor español José Ortega y Gasset, la fantasía tiene fama de ser la loca de la casa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, lo que mi hija me hizo no tiene perdón. Yo solo quiero que mi madre sea feliz. Lo que estoy pasando no es felicidad. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. María, usted es la demandante en el caso. Así es. Sé que ella es su hija, usted lo dice ahí. Explíqueme, por favor, de qué se trata esta demanda y qué exige usted para que se resuelva. Sí. Pues estoy aquí para demandarle la orden de alejamiento de mi hija. Eso Quiero no es justo. que se vaya de mi casa. No quiero volverla a ver. No quiero saber nada de ella. ¿A su hija? A mi hija, porque por su culpa estoy enferma. No es cierto, doctora. Yo no le hice nada. No sé, ¿Por qué me echas la culpa? necesitaría explicarle todo para que usted me entienda qué es lo que ha pasado y por qué no quiero saber nada. No quiero ni escucharla, doctora. Ahora resulta que no quieres escucharme. Porque además, por ella estoy enferma. Ok, Eva. No es cierto. Eva, vamos a hacer algo. Sí, Vamos a doctora. escuchar a tu mamá. Sí, Vamos a doctora. escucharla. No la interrumpas. No lo hagas. Vamos a escucharla. Sí, doctora. Gracias, doctora. Pues, para que me pueda entender, voy a tratar de explicarle un poquito sobre mí. Tengo más de 10 años de viuda. Y pues yo me he dedicado en cuerpo y alma a cuidarla, a que no le pase nada, a que esté bien. He tratado de predicar con mi ejemplo. No he tenido a ningún hombre desde que enviudé. No he tenido relaciones con nadie, no he salido con nadie. Aparte he sido padre y madre para ella. He tratado de ser buen ejemplo. O sea que... Doctora, perdón. Y además, Tengo 25 años, ¿eh? O sea, perdón. por favor, quisiera acabar de explicar. ¿Qué pasó? Pues mire, doctora. Fue mi cumpleaños hace como una semana. Entonces ella pues me preparó una cena muy especial que yo no la esperaba. Muy rica la cena, con velas. Lo único que quería era bonito. cumplir su fantasía. Por favor, Hacerla doctora, que me feliz. deje terminar Ok. para Pero, que pueda no, entender Sí, lo que claro está que sí. pasando. Ya te lo he pedido que por Perdón, favor perdón, no perdón. interrumpas. Yo sé que estás ansiosa, estás preocupada, pero por favor, paciencia. Antes de que me cuentes esto, ¿sería relevante de que me contaras la fantasía que le contabas a ella? Sí, doctora, pero antes de llegar a esa fantasía, yo quisiera el antecedente, qué pasó y por qué llegamos hasta ahí. Ahorita se va a dar cuenta de Ok. qué fantasía. Perfecto, ok. Bueno, como le explicaba, y ahí es donde vamos a llegar precisamente a esa fantasía. Una cena muy linda. Muy bonita, Inesperada con para usted. mesas, inesperada. Y déjeme decirle que yo no acostumbro ni a tomar bebidas alcohólicas, a fumar, no hago nada. Realmente yo llevo una vida tranquila, lo más tranquila que he podido hasta ahorita. Y ese día, por darle gusto, porque como me hizo la cena tan especial, pues acepté tomar con ella algunas copas. Como no estoy acostumbrada, no sé qué pasó, me sentí mareada, yo creo borracha porque se me subió rápido, no estoy acostumbrada a tomar nada. Claro que sí. Y entonces ella me llevó a mi recámara y al abrir la recámara, al entrar a la recámara, me doy cuenta que la recámara también está muy bonita, arreglada. O sea, sí recuerdo que había hojas también en mi cama y también Esas veía cosas- velas, vi Eso por ahí es lo que velas. deberías estar agradeciendo. Pero- y no irte por el pero no lado es el negativo. problema, Bueno, espérate, no espérate fue un momento, problema. por No me causó favor. ninguna No enfermedad. fue el problema. Eva, por eso. favor. Eso está bonito, hasta ahorita va muy bien, pero déjenme llegar a lo que hizo, a lo que fue capaz, a lo que provocó todo esto. Entonces, la recámara muy bonita, arreglada, sí recuerdo algo de eso y sí recuerdo que me acostó. Después de que me acostó en mi cama, de repente empecé a sentir, pues, la sensación de un hombre junto a mí, a mi lado. Y de hecho, parte de lo que mi fantasía
venía encapuchado, yo sentí una máscara en su cara, aunque sentía sus labios, yo creo que los ojos también los tenía bien, no sé, algo lo sentí. Pero aparte la sensación que en mi vida, después de 10 años, más de 10 años de no haber estado con nadie, pues me percaté de que algo sentía y me empezó a besar, a abrazar. Y yo la verdad estaba como, no sé si era un sueño, si estaba pasando realmente, me dejé llevar. Y por eso pues me quieres correr, ¿no? reconozco que la pasé bien. O sea, sentí lo que hace mucho no sentía. Eso me volví es a lo que yo sentir quería mujer. que sintiera. Y en ese momento, bueno, me sentí súper bien. Después ya, cuando volví a despertar en mí, cuando ya tomé más conciencia, me despierto, me doy cuenta que estoy desnuda, que estoy empapada, pues que estuve con un hombre, bueno, a hombre, no sé, me sentí rara, mojada, algo extraño. Dije, esto es real, esto fue real. No fue fantasía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y entonces, pues me empezó a entrar una desesperación y la única que sabía de mi fantasía, pues era mi hija. Es un pecado. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta regresamos con esta historia de madre e hija. De madre e hija.